Bienvenidos en esta ocasión. Como lo hacemos ya con la costumbre o una buena costumbre de hacer un breve resumen de la parashá con anticipación para tener un poquito más de acceso en la parashá que se estudia durante el Shabbat, lleguemos o entremos a nuestro resumen, muy breve, pero bueno, algo podemos aprender en esta ocasión de la parashá Metzora, con un subtítulo de la lengua mala. Entramos pues a nuestros datos para Parashá Metzora. Ahí tenemos Vayikra capítulo 14, 1 al 15, 33. El libro de Segunda de Reyes capítulo 7 del 3 al 20. Y el libro de Matitiahu capítulo 8 del 1 al 17. Y los temas, lo hacemos de esta manera para darnos una idea de lo que es o de lo que habla la parashá en sí. La purificación de un leproso. La primera etapa o los pasos a seguir. Cuando el leproso necesite o esté listo para la purificación, traerá 2 aves. Traerá madera de cedro, hilo rojo e hisopo. La segunda etapa de la purificación es purificación y ofrendas. Traerá su ofrenda correspondiente a la limpieza o a la purificación. Lepra en las casas e impurificaciones u otras formas de impurificación que también estos están o quedarán sujetos a una expulsión o una separación del campamento. Y entremos entonces con nuestro verso clave, nuestro verso inicial, nuestro texto en hebreo. Y como se ha indicado en otras ocasiones, es importantísimo utilizar el texto hebreo. Siempre se ha hecho así. Estas divisiones de la parashá comienzan en la época de Ezra y Nehemías, prácticamente en el retorno del exilio en Babilonia. Son llevados a Babilonia por Nabucodonosor. Después Persia captura o vence a Babilonia y el líder, el rey de Persia, les da la oportunidad de que sean libres. Él solamente, quiere conquistar los territorios, pero a la gente las deja libre y de hecho le ordenan no solamente a que los libere, a que los mande a Israel, pero que sufrague los gastos. Ellos regresan, Ezra y Nehemías, en la reconstrucción del primer templo. Bueno, se dice primer templo y segundo templo, que en realidad es un solo templo. Viene la reedificación y entre los escombros se encuentran el rollo de la Torá. Lo estudian, lloran mucho por todas las promesas que vienen ahí, porque el pueblo fue esclavizado por terco, por obstinado. Y de ahí que se empieza a dividir es el escrito de la Torá en porciones. Eso es lo que se le llama parashá, la porción de la semana. ¿Qué es lo que se hacía? Bueno, Ezra leía el rollo, lo podemos ver nosotros en el libro de Ezra y en el libro de Nehemías. Ezra tomaba el rollo de la Torá, lo leía en hebreo y había hombres o preparaban hombres que prácticamente hablaban arameo para que les explicara lo que el texto decía. Estos eran llamados los Targumim. Bueno, esta costumbre afortunadamente se ha mantenido y es eso que hacemos. Leemos la porción tal y como está en el escrito y la podemos explicar en nuestro idioma correspondiente, en este caso en español. Nos dice entonces, Vaidaber Yahweh el Moshe, vea a Aarón Lemor. Habló Yahweh a Moshe y a su hermano a Aarón, diciéndoles, Adán ki beor besharó sheat o sefabhat o beharet behaya beor besharó lenega metzora. En español difiere un poco. Nos dice aquí, si a alguien le sale en su piel una hinchazón, una costra o decoloración en la cual va a convertirse en la enfermedad de Sara. Él será traído a Aarón el Cohen a uno de sus hijos que son Kohanim a través de los tiempos. En hebreo no nos dice alguien, de hecho no nos dice cualquier hombre, nos señala la palabra Adán. Y ya era importante o es importante revisar el texto porque no es cualquier persona. El creador en esta cita no se está refiriendo a cualquier persona del campamento, cualquier persona del pueblo de Israel. El creador aquí, a través o al poner esta
esta palabra de Adán nos está especificando exactamente y nos está haciendo como un llamado, como que pongamos atención a quién se refiere. Cuando o si viese aquí la palabra Ish, Enosh, Geber o otra palabra similar, entonces podría decir que cualquier persona que esté contaminada y que tenga tzara o que tenga lepra. Pero el asunto es que aquí me señala Adán. Y cuando me señala Adán, entonces él me está diciendo, regrésate al principio. No estoy hablando de cualquier persona que estuvo en el monte Sinaí o que está ahora en cualquier parte del mundo estudiando el escrito. El Creador nos diría, me estoy refiriendo específicamente al Adán. Y entonces preguntaríamos, ¿qué nos quieres dar a entender? Nos dejaría que siguiésemos el texto y nos dice entonces, Adán, refiriéndose al primer hombre, aquel que hicieron con barro, aquel que hicieron con el polvo rojo de Adamá. A este hombre me está haciendo referencia. Dice, cuando al Adán, al primer Adán o al primigenio, tenga manchas blancas en su cuerpo, es que estará leproso. Pero entonces ya me saca de la narrativa que sigue el texto. Ya no me está diciendo que si una persona le aparecen manchas, me está diciendo, cuando Adán tuvo manchas, es que entonces le nega Sara, o le nega Sara, aquí me dice Zerah. Entonces tendrá la plaga de la Sara, que le han traducido como lepra. Pero esta no es una condición médica, esta lepra. Este es un reflejo de una condición mental espiritual y que es contagiosa. Esta es una condición negativa que es llamada Ra, como lo vamos a ver ahorita, y que esto es en una forma mala o de maldad espiritualmente o que nos afectó en nuestras almas. Me dice entonces Adán. El Adán, déjeme ir un poco despacio, porque el Adán, después de la caída, que esta caída, sin darse cuenta el Adán, vemos nosotros que a la desobediencia de Eva, de su compañera o de Hawa, son infectados por un ser que el escrito le llama el Nahash, la serpiente antigua, que este era una creación muy hermosa antes de su caída. Este Nahash era un ser poderoso. De hecho, entre las criaturas, entre los creados, era el más hermoso, así nos lo deja saber el profeta. Este fue derrocado al saber que habían hecho la corona de la creación, llámese Adán, y que le habían hecho una compañera. Este personaje conocía muy bien la intención de haber hecho al Adán. ¿Por qué conocía la intención? Cuando este personaje es derrocado, es expulsado, porque quería poner su templo allá a los lados del norte, cerca del templo del Creador, lo sacaron, lo botaron de ahí. Cuando se da cuenta que habían hecho una creación para que esta creación se encargase de regir en todos los sistemas, este personaje por supuesto que no iba a estar de acuerdo. E intentó y dio la manera de tumbar a este hombre, que finalmente lo logró. Por un tiempo, un periodo de tiempo, como lo vamos a ver, pero lo logró. Seduce a Hawa, la compañera. La compañera transmite el veneno al Adán y es ahí donde nos dice el escrito, si el Adán le sale en su piel una decoloración, la cual se convierte en Sara, que Sara es el veneno de este personaje de la Nahash. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque en cierta ocasión que el Creador le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Dice, es que estoy desnudo. A ver, Adán, ¿tu piel se ha decolorado? ¿Tu piel ha sido hinchada? Dice, bueno, es que mi piel me la han destruido. Ya no tengo piel, estoy
desnudo, les dice el Adán. Vamos a ver aquí entonces la palabra tzara, que es lo que le estoy diciendo, que es enfermedad. No es otra cosa que la contaminación de este personaje. Esta palabra tzara es raíz de la palabra metzora. Cuando Adán comienza a dar excusas y a decir que fue por culpa de la mujer que éste cayó, en ese momento es que Adán está sacando o está siendo manipulado por el veneno de esta Nahash. En otras palabras, Adán estaba hablando mal de su mujer y ese es el veneno. Ra, maldad o hablar mal. Se nos dice a través de los comentarios con los rabinos que la lepra no es otra cosa que hablar mal de alguien. Eso es estar o tener la plaga, la negá, tzara, o finalmente ser un hombre leproso. Ahora, sigamos ese proceso. El Midrash Rabbah de la Parashá Metzorá nos dice de la siguiente manera: pondré la plaga de tzara en una casa. La plaga de la lepra, le pusieron lepra, le tradujeron lepra por alguna situación, pero esta no es lepra a la que podríamos tener conocimiento. Pondré la plaga de tzara en una casa. Así sucede cuando la plaga de lepra sobreviene al hombre. Primero sobre su casa. Al caer el Adán, al ser infectado con esta lepra, con este veneno de la mentira, de la maldad, bueno, la creación, la casa del Adán es puesta en vanidad, es sujeta a maldición. Nos dice aquí: así sucede cuando la plaga de lepra sobreviene al hombre. Primero sobre su casa. Si se arrepiente, solo requiere la remoción de las piedras afectadas. Si no, será necesario derribar toda la casa. Bueno, nos dice: entonces las plagas caen sobre la ropa. Si se arrepiente, requieren lavado. Si no, es necesario quemarlos. Entonces las plagas caen sobre su cuerpo. Si se arrepiente, se purifica. Si no, morará solo. Bueno, estas son las etapas del jardín del Edén. Nos dice que ponen plaga en su casa. Si se arrepiente, su casa es limpia, solamente se quita lo que se contaminó. Pero curiosamente, Adán nunca se arrepintió. Y suena extraño. Adán nunca reconoció su error. Quiere decir que su casa quedó contaminada. Su casa quedó en maldición. Nos dice entonces que esto llegaría a su ropa. Si se arrepiente, requiere lavado. Si no, hay que quemarlos. Bueno, Adán no se arrepintió y por lo tanto quedó desnudo, que después lo cubren con la piel de un sacrificio. Después le cae en la piel total desconexión con el Creador. Y nos dice que si se arrepiente se purifica, si no, morará solo. Y efectivamente, el Adán es sacado de su casa. Pero curiosamente sí queda solo porque él se separa 130 años de Jagua. ¿Qué nos quiere decir eso? Veamos un poquito la definición de tzara o metzora. Tzara es la plaga, metzora es cuando el hombre tiene lepra. Vemos aquí la palabra tzara, que es prácticamente la lengua mala, hablar mal de alguien. El chisme, como popularmente se conoce. Pero vamos a ver un poquito las letras. Metzora. Son las mismas raíces de tzara. Vamos a abrir esta palabra para darnos cuenta que le han traducido como leproso, pero vamos a ver su esencia. Metzra. Donde la palabra metz significa o viene de la raíz hametz. Y hametz significa levadura. Y kesra es la maldad o significa, y no significa tanto pecado, significa hablar mal. Entonces, ¿qué es un metzorá? Una persona que tiene levadura, y normalmente la Torá a la levadura le llama pues contaminación o pecado. Bueno, redondeando un poco, ¿qué es un metzorá? Es cuando el pecado ha leudado o la mala lengua ha leudado en nuestro cuerpo.
Pero permítame darle un ejemplo, una metáfora. En este escrito, Shemot capítulo 4, versos 6 al 8, es la primera vez que registramos de alguien leproso. Parcialmente, digámoslo así. Y este es Moshe. Bueno, creemos que es Moshe. Si seguimos la línea de la historia, entonces es Moshe. Si usamos el texto, entonces ya no es Moshe. ¿Por qué no es Moshe? El texto en español nos dice: además Yahweh le dijo a él, no a Moshe. Me dice, además Yahweh le dijo a él. Bueno, suponemos que es Moshe porque viene la historia. Suponemos que es Moshe. El problema es que el texto no me dice que es Moshe. Lo deja abierto. Nos dice en español, además Yahweh le dijo a él, ahora pon tu mano en tu seno. Él puso su mano en su seno y cuando lo sacó, su mano estaba leprosa, tan blanca como la nieve. Entonces Elohim le dijo, ahora pon tu mano de regreso en tu seno. Él puso su mano de regreso en su seno y cuando la sacó, estaba saludable como el resto de su cuerpo. Y la historia podría quedar ahí. El texto en hebreo difiere, no un poco, difiere mucho y me cambia la historia. Vayomer Yahweh lo od, Jabón yadeja bejitkeja. Bueno, yo le decía que pareciera que le dice a Moshe, pero aquí no dice Moshe. Dijo Yahweh, ve, mete tu mano, y aquí no me dice en tu seno. La palabra hayak, puedo abrirla, y si yo la abro, junto a estas dos y esta yod, a un lado la separo, y entonces esta letra yod sería ya, y estas dos palabras sería huk. ¿Y qué es huk? Bueno, aquí me está diciendo que hay un secreto. Secreto en el costado. Esta palabra huk viene de una palabra muy conocida dentro de los mandamientos que nos dice los hukim. Y estos mandamientos normalmente son irracionales, inentendibles. Estos no tienen una lógica, no tienen un sentido común. En este paquete de mandamientos llamados hukim, Shlomo, el más sabio de toda la humanidad, dijo una vez, yo conozco todo y conocí muchas cosas, pero con referente a los hukim no pude encontrarles la razón de ser. Y específicamente lo dijo por el sacrificio de la vaca roja, que es una metáfora. ¿Qué era la vaca roja? No la podían percibir. Bueno, hasta la fecha muchos no la pueden percibir. Tan es así que ahora y siempre han buscado una vaca roja en los establos. No saben que esa es una metáfora y que esa vaca roja o el simbolismo ya vino aproximadamente hace 2000 años. Que sus cenizas de la vaca roja es para limpiar las impurezas. Pero Shlomo no lo pudo entender. Estos son los huk o los hukim, los mandamientos irracionales. Bueno, aquí me está diciendo, ve y mete tu mano en algo que no vas a poder entender con tu razonamiento, que es el costado. Ahora déjeme, voy a tratar de explicarle esto. ¿A qué se está refiriendo eso? Mire, en el Talmud 98b me dice de esta manera. A propósito del Mesías, la Gemara pregunta, ¿cómo se llama el Mesías? Busque alguna información acerca del Talmud y usted puede leerlo desde el 97, 98, 99, A y B. Habla acerca del Mesías de una manera impresionante. Nos dice, ¿cuándo vendrá el Mesías, hijo de David? Así literal. Y preguntan, bueno, es que primero tiene que venir el Mesías o el Mashiach ben Yosef, el hijo de Yosef. Y entre su diálogo los rabinos dicen, bueno, ¿y cómo vendrá el Mashiach ben David? Dice, bueno, este viene en un corcel.
Y dice, pero el profeta nos dijo que vendría en un asno. Y en el diálogo dice, no, el que viene en un asno es el Mashiach ben Yosef, el hijo de Efraín. Así nos dice. O Yosef Efraínita. O Yosef, o Mashiach ben Yosef. Ese entrará montado en un asno, un hijo de asno, en un burrito. Y el Mashiach ben David se vendría en un corcel. Y ahí hay una serie de opiniones de los rabinos. Le vuelvo a repetir, es el Talmud 97, 98 y 99, en sus diferentes secciones. Y aquí nos habla del Mesías, cómo se va a llamar, porque vienen hablando mucho del Mesías. Nos dice, ¿y cuándo vendrá el hijo de David? ¿Y qué pasará con el hijo de David? ¿Él viene en las nubes o viene montado en un burrito? Y aquí empieza una discusión o un tema de cómo se llama. A propósito del Mesías, la Gemara pregunta, ¿cómo se llama el Mesías? Dice, bueno, la escuela del rabino Sheila dice, su nombre es Shiloh. Así dice. Shiloh es su nombre, como se dice, hasta cuando venga Shiloh, en referencia a Bereshit 19:10. La escuela del rabino Yanai dice, su nombre es Ginón. Como se dice, que su nombre, Ginón, que perdure para siempre, que su nombre continúe, Ginón, hasta el sol, y que los hombres se bendigan por él, como lo dice el Salmo 72:17. Nos dice, sigue diciendo el Talmud, la escuela del rabino Haniná dice, Haniná es su nombre, como se dice, porque no te mostraré ningún Haniná, ningún favor, como nos dice el profeta Jeremías. Y algunos dicen que Menahem. ¿Y por qué Menahem? Porque es el confortador, el que nos va a consolar de nuestros sufrimientos. El que debería aliviar nuestra alma está lejos de mí, como lo dice en Lamentaciones 1:16. Y los rabinos nos dicen, y esto es muy interesante, el leproso de la casa del rabino Yahudá Hanasí es su nombre. Entonces nos dice, el Mesías se llama el leproso de la yeshiva. Y dice, ¿y por qué se le llama el leproso de la yeshiva? Bueno, en base a este texto de Shemot 4:6. Explicándolo un poquito más, de una manera más abierta, son dos etapas en este pasaje. Yahweh le dijo, le vuelvo a repetir, no le dijo a Moshe, pareciera, pero no le dijo a Moshe. Vayomer dijo, Yahweh dijo, Haná na yadeja bequineja, mete tu mano en mi costado. ¿A qué se refiere de mete la mano en el costado? Bueno, cuando duerme Aladán, mete la mano el creador del universo, abre la parte de su costado, como nos lo dice aquí, abre su costado, saca de una costilla, saca a Eva y cierra el costado. Esa es la primera mención de mete tu mano en el costado. Pasado un tiempo, me regreso aquí, pasado un tiempo, se da cuenta que lo que sacó de su mano, que su creación que hizo con sus propias manos, porque al Adán lo formaron, tomaron la tierra de Adamá y con la mano del creador, esa mano que mete, saca, hace al Adán y con esa misma mano saca a Hawa, a su compañera, y que después de cierto tiempo los mete en el jardín del Edén y cuando los va a buscar se da cuenta que ya tienen lepra. Esta es la etapa que nos dice, cuando la sacó, su mano estaba leprosa. En otras palabras, después de un tiempo, el Adán tenía lepra. Había sido contaminado con el veneno de la Nahash. En ese momento, porque al leproso hay que sacarlo del campamento, es la imagen que le mostré hace un momento que lo sacan del jardín del Edén. Ahora, hay que revisarlo. El Adán está contaminado. ¿A quién se tiene que llevar al contaminado? Bueno, es muy interesante porque el Cohen Gadol o el sumo sacerdote tiene que salir
del campamento a revisar al leproso. ¿Qué me está diciendo aquí? Que tenía que venir alguien, o específicamente como me lo dice el Talmud, tenía que venir el Mesías leproso. Bueno, ¿por qué leproso? ¿Por qué él vino a este mundo? Todo este mundo tenía lepra. Este mundo es el Adán. El Adán tiene lepra. Y fue apartado de la presencia del Creador. Fue sacado del jardín del Edén o del paraíso, si usamos ese término. ¿Qué se necesita entonces? Que venga el sumo sacerdote, que venga el Cohen Gadol, que lo revise y que lo determine, o que determine si tiene lepra. Pero es tanto amor de este sumo sacerdote que se acerca, lo vuelve a tomar y nos dice el texto: Behu mejole shipteja. Se lo voy a poner en español. Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades, a causa de nuestra lepra. El castigo que sufrió nos trajo la paz, y por sus heridas nosotros alcanzamos la salud. Esta es la segunda parte. Primero, y en resumen, duerme al Adán, saca a Eva. Tiempo después, el Adán es contaminado con lepra por causa de la Nahash. Son separados, son quitados, pero están con lepra. Y después sale el Cohen Gadol, viene a este mundo y los vuelve a tomar. Mete su mano en su costado, que le hicieron con una lanza, y entonces agarra toda la humanidad, la mete en su costado, y cuando vuelve a sacar la mano ya queda limpia. Quiere decir que fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades, a causa de nuestra lepra. El castigo que sufrió nos trajo la shalom, y por sus heridas alcanzamos la salud. Finalmente, el segundo Adán, reparando la contaminación del primer Adán. ¿Quién es el Adán? Lo hemos señalado en varias ocasiones. El Adán es toda la humanidad que tenía lepra. Por eso el texto me dice: si el Adán se contamina, pierde sus vestiduras, le son afectadas sus vestiduras de luz, entonces él tendrá tzara, tendrá lepra. El veneno de la Nahash será apartado, y dice: vuelve a meter tu mano que tiene lepra, agárralos, vuélvela a meter en la llaga, y estos son limpios a través de la llaga. Realmente eso pasó. ¿Tiene lógica? Es un hook, algo irracional, algo que no tiene ni sentido, algo que suena hasta blasfemo, algo que suena extraño, pero que en su infinita sabiduría él conocía muy bien que el Adán con lepra no podía ser restaurado nunca. Pero vino el Mesías leproso, que se hizo leproso por nuestra causa, nos toma, nos mete y nos vuelve a meter al campamento, y nos dice, o nos preguntaría: ¿qué quieres que haga por ti? Y dijimos nosotros: que me limpies. Quiero ser limpio de esta lepra. Y Yahshua dijo: quiero ser limpio. Y somos libres de la lepra. Grandes enseñanzas, grandes metáforas. Razonables, por cierto, no lo son. Esto es cuestión de fe. Y
de analizar el texto de la Torá. Breve resumen que realmente es breve, ya que, para abrir todos estos escritos o toda la porción nos llevaría mucho tiempo, pero que sin lugar a dudas que en cada palabra encontraríamos nosotros sanidad progresiva para nuestras almas. Por ahora nos quedamos con eso, en que siendo leprosos vino alguien y nos ha limpiado, nos metió en su costado y somos para él, si tuviésemos esa lepra, si ese pecado, ese error fuese rojo, quedaría blanco. Gracias a esa rajamino, a esa bondad del Creador. Toda Rabá, gracias por su tiempo, gracias por sus visitas, gracias por sus aceptaciones, por sus comentarios, por sus desacuerdos. Si en algún momento la Torá choca con sus pensamientos, póngase a cuestionarle al Creador. Dile, no te entiendo. No. Tu Torá no viene conforme a mi idea. No viene conforme a mi cuadro religioso. Mi cuadro religioso es otro. Mi cuadro religioso me dice que esto no puede suceder. Hable con él. No se enoje con los demás. Seguramente él tendrá una buena respuesta en su momento. Shalom Aleichem y hasta la próxima.